¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios eligió a Judá, uno de los hijos de Jacob, como ancestro directo del Mesías? Esta historia que estás a punto de conocer no es simplemente una mención en una lista genealógica, sino una de las más sorprendentes y transformadoras de toda la Biblia. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y compartas este video con otras personas. Juntos podemos llevar el mensaje de las Escrituras más lejos. La vida de Judá está marcada por decisiones impactantes, escándalos familiares y momentos de profunda redención. Desde su nacimiento, Dios ya estaba tejiendo su plan redentor. Cuando Lea, la primera esposa de Jacob, dio a luz a su cuarto hijo, lo llamó Judá, que significa alabanza. A diferencia de los nombres que dio a sus hijos anteriores, que reflejaban su sufrimiento, rechazo y deseos personales, con Judá, su enfoque cambió. Ya no pedía atención ni amor humano, simplemente daba gracias a Dios. Ese cambio en su corazón fue más significativo de lo que parece. Judá nació del reconocimiento de la fidelidad divina en medio de un ambiente familiar quebrado. La familia de Jacob estaba lejos de ser ejemplar. Celos, favoritismos, rivalidad entre esposas y conflictos entre hermanos eran el pan de cada día. Fue en ese contexto disfuncional donde Dios sembró la semilla del linaje mesiánico. Judá creció junto a sus hermanos, pero uno de ellos, José, era claramente el favorito de su padre. Esto provocó un odio creciente entre los demás, especialmente cuando José comenzó a contar sueños proféticos en los que aparecía como gobernante de todos ellos. En medio de esta tensión, Judá tomó una decisión clave. Cuando sus hermanos tramaban matar a José, él propuso una alternativa: venderlo como esclavo a los ismaelitas. ¿Qué ganamos con matarlo y ocultar su sangre?, dijo. Aunque evitó su muerte, su acto fue igualmente una traición que trajo sufrimiento durante años. Aún así, Dios utilizó esta acción, moralmente cuestionable, para cumplir su propósito: llevar a José a Egipto, donde se convertiría en el salvador de muchas vidas durante el tiempo de hambre. Es impresionante cómo Dios puede usar incluso nuestras fallas para cumplir su voluntad. Judá cargó con el peso de esa culpa. Tiempo después, se alejó de su familia y se estableció en Adulam, en casa de un amigo llamado Hira. Este alejamiento sugiere que buscaba distanciarse del remordimiento que lo consumía. En ese lugar, Judá conoció a la hija de un hombre cananeo llamado Súa, con quien se casó. El hecho de que la Biblia no mencione el nombre de ella, y que Judá haya contraído matrimonio con una mujer cananea, va en contra de la tradición de sus antepasados, quienes habían evitado ese tipo de uniones debido a las prácticas paganas de esos pueblos. De esa unión nacieron 3 hijos: Onán y Selá. Judá escogió para una esposa llamada Tamar. Pero fue un hombre malvado ante los ojos de Dios, y por eso el Señor lo hizo morir. Tamar quedó viuda sin hijos, lo que en aquella sociedad patriarcal era una situación de gran vulnerabilidad. Según la costumbre de la época, el hermano del difunto debía casarse con la viuda para darle descendencia y asegurar la continuidad de la familia. Judá entonces pidió a su segundo hijo, Onán, que se casara con Tamar. Pero Onán, sabiendo que los hijos no serían considerados suyos, evitó que ella quedara embarazada. Su conducta, al negarse a cumplir su deber familiar mientras seguía aprovechándose de los beneficios del matrimonio, fue reprobada por Dios, quien también hizo que muriera. Temiendo perder a su tercer hijo, Selá, Judá le dijo a Tamar que esperara hasta que él creciera. Pero no tenía intención real de cumplir esa promesa. La envió a casa de su padre como viuda, prolongando indefinidamente su situación. Tamar, tras años de espera, comprendió que había sido engañada y decidió tomar una acción arriesgada para reclamar su derecho. Cuando Judá quedó viudo, se dirigió a Timná a esquilar sus ovejas. Tamar, al enterarse, se disfrazó y se sentó junto al camino, fingiendo ser una prostituta ritual, como las que practicaban ciertos cultos cananeos. Judá, sin reconocerla, se acercó a ella y le ofreció un cabrito a cambio de relaciones sexuales. Ella pidió una garantía hasta que se hiciera el pago: su sello, su cordón y su bastón. Elementos que en ese tiempo representaban la identidad y autoridad de un hombre. Tamar quedó embarazada esa noche. Meses después, se informó a Judá que Tamar, su nuera, estaba embarazada. Indignado, ordenó que la sacaran para ser quemada por adulterio. Sin embargo, cuando Tamar fue llevada ante él, mostró los objetos que Judá le había dado como garantía y dijo: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy embarazada. Judá, al ver sus propios objetos, reconoció de inmediato su error y dijo: ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá.
Ese momento marcó un giro radical en el carácter de Judá. No solo admitió su falta, sino que también reconoció la justicia de Tamar. Ella dio a luz a gemelos, Fares y Zara. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano y la partera ató un hilo escarlata, pero luego fue su hermano quien salió primero. Por eso lo llamaron Fares, que significa brecha o ruptura. Este evento fue simbólico. El nacimiento inesperado, el cambio del orden previsto, reflejaba cómo Dios elige lo inesperado para cumplir sus designios. Fares se convirtió en ancestro directo del rey David, y, con el paso del tiempo, también de Jesucristo. Tamar, una mujer cananea, pasó a formar parte de la genealogía del Mesías, junto a otras mujeres como Rahab y Ruth. Dios no necesitó historias perfectas ni personas irreprochables. Él usó el dolor, la traición y la redención para tejer su plan eterno. Años después del nacimiento de los hijos de Judá, una gran hambruna azotó toda la región de Canaán. Jacob, ya anciano, envió a sus hijos a Egipto para comprar alimento. Sin saberlo, ese viaje cambiaría sus vidas para siempre. En Egipto, José, el hermano que ellos habían vendido años atrás, se había convertido en gobernador del país, segundo en autoridad después del faraón. Pero sus hermanos no lo reconocieron cuando se presentaron ante él. José, vestido como un egipcio, hablaba a través de intérpretes. Sin embargo, él sí los reconoció. Ese encuentro fue una oportunidad que José aprovechó para poner a prueba el corazón de sus hermanos. Acusándolos de espías, los encarceló durante 3 días y luego propuso un trato. Uno de ellos debía quedarse prisionero, mientras los demás regresaban a Canaán con alimento y traían de vuelta al menor de los hermanos, Benjamín, para probar su sinceridad. Este fue un momento de gran tensión. Benjamín era ahora el favorito de Jacob, el único hijo sobreviviente, según creía, de su esposa Raquel. Llevarlo a Egipto representaba un riesgo enorme para el corazón del anciano patriarca. Pero era la única forma de obtener alimento. Cuando finalmente regresaron con Benjamín, José los recibió con un banquete, pero todavía les tenía una prueba más. Mandó a colocar su copa de plata en el saco de Benjamín, y luego envió a sus siervos a interceptarlos acusándolos de robo. La copa fue encontrada en la bolsa de Benjamín, y todos los hermanos, en un gesto muy diferente al que habían tenido en el pasado, rasgaron sus vestidos y regresaron juntos a la ciudad. Ya no estaban dispuestos a abandonar a un hermano para salvarse ellos mismos. Esta decisión marcó una clara transformación en sus corazones. Cuando fueron presentados nuevamente ante José, fue Judá quien tomó la palabra. No era el mayor de los hermanos, pero su liderazgo emergió en medio de la crisis. Su discurso, profundamente emotivo, resumió todo lo vivido. Explicó cuánto amaba Jacob a Benjamín, cómo la pérdida de otro hijo lo devastaría, y cómo él, Judá, se había hecho personalmente responsable por la seguridad del menor. Fue entonces cuando hizo una declaración que reveló cuánto había cambiado su corazón. Te ruego que me dejes quedarme como esclavo en lugar del joven, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podría volver ante mi padre si el muchacho no va conmigo? Este momento fue decisivo. El hombre que años atrás había propuesto vender a su hermano, ahora estaba dispuesto a convertirse en esclavo para salvar a otro. Judá, que en el pasado había actuado por interés propio, ahora se ofrecía como sustituto. Ese acto de sacrificio fue tan profundo que tocó el corazón de José, quien ya no pudo contener sus emociones. Mandó salir a todos los egipcios y reveló su identidad. Yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? La reacción fue de asombro y temor. Pero José, lejos de buscar venganza, los consoló. No se entristezcan ni se reprochen por haberme vendido aquí. Fue Dios quien me envió por delante de ustedes para salvar vidas. Este es uno de los momentos más conmovedores de toda la Biblia. El poder del perdón y la reconciliación rompió años de dolor, culpa y separación. Gracias al sacrificio de Judá y al perdón de José, la familia pudo ser reunida y trasladada a Egipto para sobrevivir la hambruna. Judá pasó de ser un joven impulsivo a un hombre transformado, capaz de liderar, asumir responsabilidad y reflejar el corazón de Dios. Esa transformación no solo impactó su familia, sino que también definió su destino como cabeza de una tribu que llevaría su nombre. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre su futuro. Las palabras dirigidas a Judá fueron las más sobresalientes y cargadas de promesas proféticas. A ti te alabarán tus hermanos. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía es una de las más importantes del Antiguo Testamento.
no solo establecía a Judá como líder natural entre sus hermanos, sino que anticipaba la llegada del Mesías. El término Silo ha sido interpretado por muchos estudiosos como una referencia al ungido, al enviado de Dios, al príncipe de paz. La promesa era clara: de la tribu de Judá surgiría el gobernante eterno que traería obediencia entre las naciones. Y así fue. A lo largo de los siglos, el linaje de Judá se consolidó como el linaje real. El rey David, el más grande monarca de Israel, fue descendiente directo de Judá. Dios estableció con él un pacto eterno, prometiéndole que su trono no tendría fin. Este pacto se conectaba directamente con la profecía de Jacob: la autoridad no se apartaría de Judá hasta que llegara el heredero legítimo. Sin embargo, ni Judá ni David fueron hombres perfectos. Ambos cometieron errores graves. Pero lo que los distinguió fue su capacidad de arrepentimiento, su humildad y su disposición a ser transformados. Eso es lo que Dios valoró. No buscaba hombres impecables, sino corazones dispuestos a cambiar y a ser usados para su propósito. En el caso de Judá, su historia se convierte en un espejo para nosotros. Su vida nos enseña que incluso aquellos que cometen errores profundos pueden ser restaurados, que la culpa puede dar paso al perdón, y que los actos de amor y sacrificio pueden redimir un pasado de fallas. Judá no fue elegido por ser el primogénito, ni por su perfección moral, sino porque, a lo largo de su vida, demostró ser capaz de crecer, de aprender y de amar con un corazón dispuesto. Y ese es precisamente el tipo de líder que Dios necesitaba para establecer el linaje del Mesías. Alguien con cicatrices, pero también con una voluntad renovada. Alguien que conociera el pecado, pero que también entendiera la gracia. Esta parte de la historia nos invita a mirar más allá de las apariencias, a reconocer el valor de la transformación interior, y a confiar en que Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir sus planes eternos. Si esta enseñanza te está edificando, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video. La historia de Judá continúa, y en la próxima parte descubriremos cómo todo esto se conecta directamente con la venida del Mesías y el cumplimiento de la promesa de salvación. Con el paso del tiempo, la promesa dada a Judá siguió tomando forma. A través del rey David, también descendiente de Judá, Dios estableció una línea de reyes que representaban su autoridad en la tierra. Pero esa línea no fue ininterrumpida ni exenta de dificultades. Hubo rebeliones, exilios y largos periodos de silencio profético. Sin embargo, a pesar de todo, Dios preservó su promesa. Siglos después, en un pequeño pueblo llamado Belén, el mismo donde había nacido David, una joven virgen dio a luz a un niño. Ese niño era el cumplimiento de todas las promesas hechas a la tribu de Judá. Su nombre, Jesús. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo que el Señor le daría el trono de David su padre, y que su reinado no tendría fin. Al leer el Evangelio de Mateo, encontramos una genealogía cuidadosamente registrada. En ella se menciona a Judá, a Tamar y a su hijo Fares, como eslabones en la línea que conduce hasta Jesucristo. Lo asombroso es que Mateo no oculta los aspectos más polémicos de esta genealogía. No elimina el episodio con Tamar, ni disimula los momentos más incómodos. Al contrario, los incluye deliberadamente, mostrando que Dios no construye su plan sobre apariencias, sino sobre la realidad redentora. Esta inclusión intencional es un mensaje profundo. Dios no se avergüenza de nuestras heridas cuando están cubiertas por su gracia. Usa incluso nuestras historias más rotas para tejer algo eterno. Judá, que una vez participó en una traición, terminó siendo parte central del plan de salvación. Tamar, una mujer extranjera y marginada, fue honrada como madre en la línea del Mesías. El mensaje es claro: no hay historia que Dios no pueda redimir. Jesús, como descendiente directo de Judá, encarnó todos los valores que su antepasado llegó a representar. Fue un líder con autoridad, pero también con compasión. Fue un rey, pero también un siervo. El león de la tribu de Judá, como se le llama en el libro de Apocalipsis, se mostró al mundo no con un rugido de poder, sino con el sacrificio silencioso del Cordero. Recordemos aquel momento cuando Judá se ofreció a sí mismo para tomar el lugar de Benjamín. Ese acto fue una sombra profética de lo que Jesús haría siglos después: ofrecerse como sustituto por nosotros, para que fuésemos liberados. La entrega voluntaria de Judá, aunque humana e imperfecta, anticipó el sacrificio perfecto de Cristo. Así, la historia de Judá no solo es un relato del pasado, sino una antesala del Evangelio mismo. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Por qué Dios eligió a Judá y no a otro de los hermanos? Rubén, el primogénito,
perdió su lugar por una conducta deshonrosa. Simeón y Leví fueron descalificados por su violencia desmedida. En cambio, Judá, aunque también cometió errores, demostró ser capaz de arrepentirse, cambiar y asumir responsabilidad. Dios no busca perfección, sino transformación. Judá pasó de ser un joven impulsivo a un hombre sacrificial. Fue ese corazón moldeado por la experiencia, la culpa, el arrepentimiento y el amor lo que lo convirtió en el candidato ideal para encabezar el linaje real y mesiánico. A través de él, Dios nos enseña que nuestras caídas no nos definen, sino lo que hacemos con ellas. De hecho, muchas de las cualidades que caracterizaron a Judá, liderazgo natural, sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, disposición al sacrificio, fueron replicadas y perfeccionadas en su descendiente Jesús. Mientras Judá se ofreció en lugar de su hermano para no ver sufrir a su padre, Jesús se ofreció en lugar de todos nosotros para cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Esa conexión entre uno y otro no es casual, es diseño divino. Cuando el libro del Apocalipsis describe al Mesías glorificado, lo presenta como el león de la tribu de Judá, el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Este título conecta directamente a Jesús con sus raíces tribales, reafirmando que la promesa hecha a Jacob fue plenamente cumplida. En Jesús se fusiona la realeza y la redención, la fuerza del león y la humildad del cordero. Pero esta historia no es solo teológica, es profundamente personal. Nos muestra que Dios puede usar nuestras fallas y convertirlas en parte de su obra. Que un pasado marcado por decisiones erradas no impide un futuro lleno de propósito. Que el arrepentimiento genuino es más valioso que la apariencia de perfección. Judá nos enseña que los grandes líderes no son los que nunca fallan, sino los que aprenden, se humillan y se levantan con un nuevo sentido de propósito. Su vida nos anima a creer en la redención, a confiar en el proceso de transformación y a mirar nuestra historia personal no como un obstáculo, sino como materia prima para algo eterno. Hoy, al mirar el lugar de Judá en el plan divino, entendemos que Dios no improvisa. Él elige a propósito, incluso a los imperfectos, para que su gloria sea más evidente. La historia de Judá es una invitación a permitir que Dios transforme nuestras vidas también. Así como de un corazón quebrantado surgió una línea de reyes, de un alma arrepentida puede surgir un legado de bendición. Que esta historia no solo amplíe nuestro conocimiento bíblico, sino que también inspire nuestra fe. Si Judá, con todos sus errores, fue usado por Dios para traer al Salvador al mundo, entonces no hay límite para lo que Dios puede hacer contigo y conmigo si le entregamos el corazón. Gracias por haber acompañado esta poderosa narración hasta el final. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal y lo compartas con alguien más. Juntos, sigamos descubriendo los tesoros escondidos en las Escrituras y proclamando que Dios sigue escribiendo historias de redención, aún en los días más oscuros.